Buenas, mi nombre es Juan Marcelino García Canales y en esta hora les voy a hablar un poco sobre la ISO 27001. Y esta es una norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización, y lo que describe esta norma ISO es de que cómo gestionar la seguridad de la información de una empresa. Ese es su principal fin. Ahora, ¿cómo funciona la ISO 27001? La filosofía principal de esta norma se basa en la gestión de riesgos, investigar dónde están los riesgos o las vulnerabilidades de la empresa y luego tratarlos sistemáticamente. O sea que esta norma nos ayuda a que poder tratar todos esos, por ejemplo, fallos del sistema y ver cómo solucionarlos. Ahora, los beneficios de las normas ISO. Pues hay unos ciertos riesgos que los cuales nos cubren esos beneficios. Por ejemplo, los riesgos de seguridad de la información, que representan una amenaza considerable para la empresa. Y esto genera una pérdida financiera. La pérdida de los servicios esenciales de red o de la reputación y confianza de los clientes. Entonces una empresa no va a querer, una persona no va a querer trabajar con una empresa que sepa de que le va a manipular sus datos, o que los va a publicar en internet o cosas por el estilo. Entonces las personas siempre buscan de que su información siempre sea privada, y si alguna empresa lo manipula, que, que no lo divulgue en las redes, sino que sea utilizada de una buena forma. Entonces los beneficios de la nueva norma internacional ISO 27001 dice que la seguridad de la información ayudará a las organizaciones de todo tipo para mejorar la gestión de sus riesgos de seguridad y de la información. Esta norma puede ser aplicada a pequeñas empresas, grandes empresas, eh, empresas privadas, públicas. Esta norma se aplica a todo tipo de empresas o organización. La gestión de riesgos es uno de los elementos clave en la prevención del fraude online, robo de identidad, daños a los sitios web, la pérdida de datos personales y muchos otros incidentes de seguridad de la información. Entonces, esto es unas cosas importantes porque imagínense que yo brindo mi número de tarjeta de un banco, y esa empresa no tiene seguridad en cuanto a eso. Me pueden robar dinero de mi tarjeta. Entonces estas normas ISO regulan todo eso, a ver cuáles son las posibles fallas que puede tener la empresa y cómo solucionar eso. La ISO 27001 se basa en la teoría de gestión de la calidad, PDCA, también conocida como el ciclo de Deming. Y la primera es planificar. Planificar es la etapa inicial del diseño del CGSI, que eso significa el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, en la que se realiza la identificación inicial de los riesgos asociados con la seguridad de la información. Entonces acá por decirlo así, se identifican cuáles son los problemas o los riesgos dentro de la organización. En hacer, ya se hace la implantación y operación del sistema de gestión de seguridad de la información definido y desarrollado. Aquí en la parte de hacer ya se pone en práctica. En la de verificar,
aquí se revisa y se evalúa la eficiencia y eficacia. Si el desempeño no es el esperado, se pueden analizar las causas y determinar las mejoras. Entonces acá ya es como en la parte de hacer, ya se pone en práctica, acá se verifica si está funcionando bien o si hay otros posibles riesgos, cómo solucionarlo. Y en la parte de actuar ya es como una mejora continua del CGCI. Entonces estas son las principales 4 que decimos que en la de planificar se evalúan cuáles son los posibles riesgos. La parte de hacer, ya los posibles riesgos que identificamos, ya darle solución. En la parte de verificar, ya se verifica, como dice su palabra, si está funcionando de una forma eficiente, si ya pudimos solucionar todos los problemas, y si no, pues ver cómo se le puede dar solución. Y en la parte de actuar, solo es mejorar continuamente, porque día con día el internet, todo se va actualizando, la tecnología se va actualizando y se necesitan tomar nuevas medidas. Entonces se necesitan ir actualizando ciertos parámetros. Entonces esto sería todo de mi parte y gracias. Mi nombre es Ludwin Rolando Hernández Paz, soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas y estoy cursando la materia Administración en Base de Datos 2. En este día hablaremos un poco sobre qué es la norma ISO 27002. A continuación les explicaré un poco sobre esta norma. Bien, entonces la ISO IEC 27002 es una guía de buenas prácticas que describe los objetivos y controles recomendables a cuanto a la seguridad de la información. Entonces, como bien sabemos, esta no es certificable, pero este contiene 39 objetivos de control, 133 controles y agrupados en 11 dominios. Entonces, el estándar internacional ISO IEC 27002 va orientado más que todo a la seguridad de la información en las empresas u organizaciones, de modo que las probabilidades de ser afectado por robo, daño o pérdida de información se minimicen al máximo. Las normas ISO contienen una estructuración, el cual estas contienen un número de categorías de seguridad principal, entonces entre las cuales se tienen 11 cápsulas, las cuales las pondré a este lado del video, las mencionaré en este momento. Entonces está la política de seguridad, aspectos organizativos de la seguridad de la información, gestión de activos, seguridad ligada a los recursos humanos, seguridad física y ambiental, gestión de comunicaciones y operaciones, control de acceso, adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, gestión de incidentes en la seguridad de la información, gestión de continuidad del negocio y por último, pero no menos importante, es su cumplimiento. El objetivo principal de la ISO 27002 es proporcionar a la gerencia la dirección y soporte para la seguridad de la información, en concordancia con los requerimientos comerciales y las leyes y regulaciones relevantes. Podemos decir que esto, por supuesto, debe ser creado de forma particular por cada organización. Se debe de redactar un documento de política de seguridad de la información. Por lo general, este documento debe de ser primeramente aprobado por la gerencia y luego publicado y ser comunicado a todos los empleados
y las partes externas relevantes. Las políticas de seguridad de la información no pueden quedar estáticas para siempre, sino que por lo contrario tienen que ser continuamente revisadas y actualizadas para que se mantengan en condiciones. Entonces, estas en concordancia a los cambios tecnológicos o cualquier tipo de cambio que se dé. Por lo general, las normas ISO nos brindan dos formas de seguridad de la información, las cuales son organización interna y organización con respecto a terceros. En este breve momento les explicaré un poco sobre la organización interna. Entonces, se dice que esta organización interna se tiene como objetivo manejar la seguridad de la información dentro de la organización. Y por otro lado, la organización con respecto a terceros es la organización en materia de seguridad de la información, pues esta debe también considerarse respecto a terceros, pero el objetivo de esto es mantener la seguridad de la información y los medios de procesamiento de información de la organización, que son ingresados, procesados, comunicados a o manejados por grupos externos. Hola, mi nombre es Kenia Leticia Márquez Guevara y yo continuaré con el video explicándoles lo que son las diferencias entre la ISO 27001 y la ISO 27002. Aquí, como pueden ver en pantalla, enmarqué los puntos en los cuales está la diferencia y las relaciones entre ellas. Comenzamos con la primera y nos dice que la ISO 27002 es mucho más detallada y precisa que la ISO 27001. La número 2 nos dice que los controles de la ISO 27002 tienen la misma denominación del anexo A de la ISO 27001, solo que su única diferencia estaría en el nivel de los detalles. La 3 nos dice que la ISO 27002 explica lo que es un control de forma extensa, mientras que la ISO 27001 solo define una oración por cada uno de ellos. La número 4 dice que no es posible la certificación para la ISO 27002 porque no es una norma de gestión, mientras que la certificación de la ISO 27001 sí es posible. La número 5 dice que la ISO 27002 define cómo ejecutar un sistema y la ISO 27001 define el sistema de gestión de seguridad de la información. La número 6 dice que la ISO 2001 establece que el sistema de gestión significa que la seguridad de la información debe ser planificada, implementada, supervisada, revisada, mejorada. ¿Por qué? Porque la gestión tiene sus responsabilidades, las cuales debe establecer como medir y revisar los objetivos en los cuales se debe realizar una dicha evaluación interna. Todo esto debe hacerse en la ISO 27001, mientras que en la ISO 27002 no está establecido. La número 7 nos dice que la ISO 27002 no sabe distinguir entre los controles que son aplicables a una organización específica y las que no lo son. En contraste, la ISO 27001 exige lo que es la realización de una evaluación de riesgo sobre cada control para identificar si es necesario disminuir los riesgos hasta qué cierto punto se debe aplicar. La número 8 nos dice: la ISO 27001 se usa para crear una estructura de seguridad de la información. En la organización se usa la ISO 27002 para implementar lo que son los controles. Este ha sido mi video, espero que le hayan podido entender.
Aquí marco lo que son las diferencias entre la ISO 27001 y la ISO 27002. Espero que que se haya comprendido bien cada una de sus diferencias y sus relaciones.